Actayo formamos el Acuerdo Territorial para el Empleo y el Desarrollo Local de los Ayuntamientos de Alcoy, Ibi y Ontinyent, junto a las mancomunidades del Alcoyà, Contat y municipios de la Vall d'Albaida. Además de la Asociación Empresarial IBIAE, Federación Empresarial FEDAC y la Confederación Empresarial COEVAL junto a CEB, Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, y las organizaciones sindicales del País Valencià, UGT y comisiones obreras. Este proyecto está subvencionado por la Hora dentro del programa Avalent Territori. Esperemos que disfrutéis de vuestro café de hoy. Hola, muy buenas a todos. Hoy tenemos en nuestro podcast de hoy a César Mariel, es fundador de Iristrace. César cuenta con una trayectoria empresarial y formativa muy vinculada a las organizaciones empresariales y escuelas de negocios como Fundesem, Universidad Politécnica de Valencia. Pero queremos saber un poquito más sobre ti. Cuéntanos cuáles fueron tus inicios, en qué te formaste. Bueno, mis inicios es panadería, o sea, yo vengo de empresa familiar, vengo de haber estado toda la vida trabajando, bueno, toda la vida, todos los inicios de mi parte de mi carrera, trabajando en la empresa de mis padres, aquí en Ibi. Mi padre me enseñó el saber esforzarme, el saber lo esfuerzo que es levantar la persiana todos los días, y mi madre me acababa de ayudar a explicarme exactamente cuáles eran los puntos vitales de la vida en cuanto a empresa, negocio y sobre todo a contacto con cliente. Entonces yo siempre digo que al final yo soy un panadero que fracasó en el instituto, por decirlo de alguna manera, o sea, me salí del instituto con 15, 16 años, y a partir de ahí, después de estar mucho tiempo trabajando aquí en la panadería, pues decidí que quería volver a estudiar. Creo que había un área que me encantaba, que era la informática, y que conseguí hacer el ciclo superior de desarrollo de aplicaciones en Batoy. Después hice la carrera en la Universidad Politécnica de Valencia, y de ahí terminé los estudios en Praga, en la República Checa. Así que a partir de ahí todo ha sido autodidacta. Hice en Fundesem un máster de recursos humanos, hice un MBA. Ahora estoy cursando, por ejemplo, otro curso, otro máster en Sevilla, en San Telmo, porque formo parte también del claustro de profesores y ahora tengo que también formarme también allí. Y la verdad es que es algo que nunca paras, lo que es la formación. Sobre todo has tenido una visión empresarial muy arraigada familiarmente, ¿no? Sí. Has visto y también oportunidades de negocio, porque has ido al final creciendo un poco hasta fundar tu propia compañía, ¿no? Sí, así es. Bueno, la verdad es que ya en la panadería me daba cuenta de que habían partes y áreas que se podían digitalizar y cosas que realmente estábamos haciendo en el día a día y que caían en papel. Y allá por el 2009-2010 decidimos arrancar una primera idea de digitalizar todos los procesos de seguridad alimentaria. Aquello no salió como esperábamos. En el 2012-2013 perdimos el 80% de los clientes, un cambio legislativo, y le dimos una vuelta de tuerca a la idea, la cambiamos, la reformamos, montamos una empresa, una sociedad nueva en 2014, y con esa idea nos fuimos a Holanda, a Países Bajos, a Ámsterdam, a Startup Bootcamp, y allí fuimos elegidos como una de las empresas que van a ser aceleradas en un programa. Básicamente lanzamos lo que es Iristrace a día de hoy, una forma de digitalizar todos los datos que tiene la empresa, todas las capturas en papel. El objetivo es quitar papeles. Es decir, creo que tenemos demasiados papeles donde recogemos datos, y de ahí lanzamos Iristrace, y desde allí ahora mismo tenemos oficinas en 4 países, gente trabajando en 6 y clientes en más de 20. ¿Y qué te impulsó a dedicarte a esta área? ¿Dónde viste esa oportunidad o qué inquietud tuviste en tus inicios de dedicarte al Big Data, a la digitalización de datos? ¿Cómo fue? Y una de las tareas que yo creo que la gente odia más es hacer informes. Principalmente porque al final crees que la otra persona no lo lee, que a veces es verdad.
Entonces al final los informes se hacen con datos y se trabaja muchísimo, se hace muchísimo trabajo para que esos informes estén a tiempo y en forma. Bien sea porque tienes que cumplir una legislación, una regulación, o bien porque alguien del departamento superior a ti te está solicitando ese informe que necesita esa información. Entonces lo que veía es que la cantidad de datos que para hacer esa legislación, esa regulación o esos informes se tenían que tomar en papel. Entonces, principalmente veía el primer fallo de todos es yo no me puedo fiar de un papel. ¿Por qué? Porque normalmente, y me ha pasado a mí también, llegas a mirar ese papel de registro de temperaturas y resulta que ya están, hoy lunes ya están las del miércoles. Entonces, oye, ¿por qué habéis hecho esto? No, es que así no se me olvida. O es que, entonces, todos esos esques, que al final dentro de la empresa hay mucho, el señor Fuertes decía que hay mucho esqueroso, hay demasiado esque dentro de la empresa, se convierten en datos que después esos datos son analizados que realmente no son reales. Entonces al final el informe que estás haciendo no es real. Entonces mi principal objetivo era, bueno, ¿cómo podemos digitar la fuente para conocer exactamente, una, si se está haciendo o no se está haciendo en tiempo y forma, dos, cómo puedo eliminar la mayor cantidad de papeles suficiente que tengo en la empresa, que creo que es, al final el papeleo no le gusta a nadie, y tres, cómo puedo eliminar el aburrido trabajo de generar informes que después nadie lee. ¿Por qué? Porque el informe siempre te falta algo. Entonces yo creo que en esas tres patas lo que buscábamos era, vale, el Big Data se basa de data, para tener Big tenemos que tener muchos, tenemos muchos, los tenemos en Excel separados, en carpetas o en hojas repartidas en archivadores, con lo cual no los podemos analizar. Entonces ese es el objetivo principal. El objetivo principal es hacer que cualquier persona sin conocimientos de informática sea capaz de captar un dato en su móvil, en una tablet o en un ordenador, y a partir de ahí todo ese camino de pasar datos de un sitio a otro, guardar ese dato en un sitio o mostrarlo en un cuadro de mando, vaya todo directo. Es decir, vaya exactamente a una, bueno, en este caso una herramienta como Power BI, como ClickSense, como Big Data, de cualquier tipo de Big Data para poder ver todos los cuadros de mando, todos los datos, el informe. Sobre todo, pero cuando hablas de Big Data, sí. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de datos son los que gestionas y qué tipo de datos quieren las empresas? ¿Qué es lo que necesitan analizar o que necesitan registrar para sus negocios? ¿Qué es eso de Big Data a grandes rasgos? Prácticamente todo. Es decir, al final tú los datos de una empresa no necesitas capturar todo, desde las facturas, albaranes que estás recibiendo, desde no solamente los albaranes, las recepciones de mercancía que estás recibiendo, las órdenes de producción que estás lanzando abajo a fábrica, desde quién captura esa orden de producción, cuáles son los controles de calidad que se realizan, cuáles son las producciones, cuánto se ha hecho en cada turno, de ahí hasta el almacén logístico, conocer exactamente dónde está cada elemento, saber exactamente cuándo ha salido cada elemento, y después pues normativas de seguridad alimentaria, normativas de prevención de riesgos, normativas de cualquier tipo que tenemos en la empresa, y tenemos muchísimas, o auditorías que vienen de proveedores o que somos interproveedores de alguna empresa. Es decir, al final papeles hay muchísimos. Nos vamos a encontrar en muchísimo dato. Entonces el objetivo principal era ese, es decir, oye, ¿cómo puedo empezar a eliminar todo esto para que realmente ese Big Data funcione? Porque piensa que a día de hoy, con un simple chat, con una inteligencia artificial, estamos preguntándole a una fuente de datos inmensa. Pues si yo puedo llegar a hacer eso solamente con los datos de mi empresa, voy a poder ser muchísimo más productivo. Pero para eso tengo que tener una muy buena captura de la información inicial. Porque si no, lo único que voy a hacer es preguntarle a las facturas y a los asientos contables. Entonces, si realmente queremos tener el control de todo lo que está pasando en nuestra empresa, a día de hoy con la nueva tecnología, creo que el Big Data es la parte más importante. Y dentro del Big Data es cómo recojo esa data. Y sobre todo, todos esos datos a la hora de recoger, ¿dónde se registran? Porque in situ lo tienen todas las personas que trabajan en la empresa, algún departamento en concreto, son datos que están interconectados. Hay de todo, hay de todo. Mira, yo creo que nos han vendido un cuento demasiado grande desde hace mucho tiempo, que es que el ERP lo tiene que hacer todo. Y hay muchísima gente que si tú le preguntas, oye, ¿qué tal? ¿Estás contento con tu ERP? O ¿estás gastando tu ERP? Te van a decir, mira, no gasto ni el 20% de lo que me han puesto. El comercial cuando vino me vendió que iba a poderse hacer todo, pero realmente yo no se acopla a mi empresa. Y ese no se acopla a mi empresa creo que es un problema endémico que tenemos todos. Y es que es así, es que un ERP no debería de ser el centro de las empresas. O sea, hay una metodología que se llama Best of Breed,
contra lo que es la Best of Suite. Best of Suite es todo tiene que pasar por el ERP. El Best of Breed es yo tengo herramientas distintas que se enlazan entre sí y que hablan a través de APIs, que no son más que protocolos de comunicación entre unas y otras. Yo voy más allá, yo creo que el centro de datos de la empresa, o sea, para mí el corazón de la empresa debería de ser un lago de datos, un data lake, donde todas las aplicaciones que tiene la empresa fueran a dejar la información allí. Y donde el equipo dijera cuáles son los vínculos en una que única tienen. fuente, ¿no? Exacto. Una única fuente de información en la que todos puedan tener acceso en un momento dado. Exacto. Si necesita hacer una inspección, si necesita hacer un seguimiento, un control de calidad, o la incorporación incluso de un nuevo producto, ¿no? Si puede ser rentable o no, pueden tener el seguimiento in situ al final. Así es. Tú piensas que hay muchísimos datos que se recogen de una herramienta, después se recogen con otra, otros se hacen en papel. El objetivo es centralizarlos todos y a partir de ahí usar una herramienta de Business Intelligence para poder mezclar y tomar decisiones. ¿Y nos puedes comentar, César, qué tipo de industrias trabajáis? Porque claro, hay industrias que son multinacionales, hay sectores que a lo mejor necesitan unos datos un poco más sensibles, ¿no? En cuanto a distinguimos hospitales, farmacéuticas, a lo mejor a empresas más industriales, ¿no? ¿Cuál es la diferencia y la... Mira, al final, la dificultad? Los datos son más o menos similares para tanto grandes como pequeñas. Es decir, al final lo único que les diferencia a las grandes y a las pequeñas es la capacidad de poner, como diría yo, puertas o protecciones de esa seguridad, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos clientes desde tan pequeños, desde gente que tiene un solo restaurante en Vigo o cuatro habitaciones en una casa rural, hasta clientes tan grandes como la compañía Cepsa, por ejemplo, o Carrefour, por decirte algunos. De esa diferencia de clientes, de esa disparidad de clientes, lo que vemos al final es todos necesitan capturar el dato a distintos niveles, unos más en unos departamentos, otros más en otros departamentos, pero todos tienen ese dato normalmente o en papel o en una Excel. Entonces, lo que vemos básicamente es, me da igual el tipo de dato que es, porque al final tú puedes capturarlos todos, desde hasta registro de matrículas en una fábrica de Sevilla cada vez que entra un proveedor, para detectar cuándo entra y cuándo sale. Desde toda la seguridad alimentaria o el control de la ISO, de la BRC o de la IFS dentro de una empresa que produzca alimentos o que produzca envases para alimentos. Perdón. Es decir, datos hay de todo tipo. Nosotros nos hemos especializado en acoplar la aplicación a ese proceso de esa persona o esa empresa. Con lo cual la flexibilidad que tiene la aplicación es tan grande que lo que buscamos es eso, es decir, adaptarlo a los requerimientos que tiene esa empresa en ese momento. Y sobre todo lo más importante y que nadie, creo que del mundo informático, se está preocupando bien o está preocupándose demasiado. Y es cómo lo ve esa persona que normalmente no interactúa con un ordenador y tiene que captar el dato. Es decir, cómo hacerlo sencillo a las personas. La tecnología cambia, las personas no. Tenemos que ser nosotros los que nos adoptemos, los que les hagamos la vida sencilla para que la captura de datos que antes era en papel, ahora sea hiper sencilla a través de una tablet. Sí, bueno, la tecnología evoluciona, pero al final las personas también avanzan y tienen también la capacidad esa de aprender, que no necesitan tener grandes conocimientos en informática, no le hace falta. Sino competencias al final digitales, ¿no? En cuanto a las herramientas que van a utilizar en su día a día. Y sobre todo, ¿cómo trabajáis la seguridad en esos datos que son personales en cuanto a la cesión de terceros? Porque ahora los datos nos conocen por todo, cualquier dato que introducimos, y esos datos están bien protegidos. A ver, primero, nosotros no tratamos datos personales, ¿vale? Es decir, esa parte de datos personales no lo hacemos. Nosotros normalmente tratamos datos más de producciones, de operaciones, de retail, de alimentación, no son datos personales. Guardamos siempre quién lo ha hecho qué, pero solamente guardamos su email o su nick. Es decir, esas son los únicos de la persona que ha manipulado, de la persona esos que ha datos. tocado ese dato. Más que nada o incluso a veces ni eso, simplemente es un número, un código que después hay en otra tabla que la empresa tiene su forma de traducirlo. Entonces, nosotros no tratamos esos datos, pero aún así, nosotros, a diferencia de otras soluciones, lo que hacemos es, primero, montamos servidores privados para cada uno de esos clientes, con direcciones IP distintas y sobre todo con dominios propios para cada cliente. Me da igual el tamaño que sea, siempre tienen servidores privados para cada uno de ellos. 2, ciframos y encriptamos los datos, hacemos copias de seguridad siempre en
2 países distintos, en Países Bajos y en Alemania, 3 veces al día, y encima las guardamos durante 7 días. Es decir, tienen más de 21 copias de seguridad semanales en nuestros servidores, bueno, en cada país. Dicho esto, a partir de ahí ya lo que tenemos es distintos niveles de seguridad que la empresa quiere implantar. Por ejemplo, que parezca que ese ordenador esté siempre, o ese servidor está dentro de su propia red. Eso es una VPN. Montamos una VPN con ellos, ciframos, encriptamos con claves privadas entre ambos, entonces no se puede acceder desde fuera. Tenemos dispuestos protocolos, podemos montar el servidor dentro de la empresa, podríamos montar el servidor dentro de la empresa, pero eso encarece tanto el coste como los despliegues. Entonces eso normalmente no lo recomendamos y no lo hemos hecho de momento con ningún cliente. Y tenemos clientes del tamaño, por decirte, de T-Mobile o puedo decirte SAP, ¿vale? Es decir, al final, ese tipo de clientes. Y lo que llegamos es básicamente a aplicar los protocolos que ellos nos piden. Autentificación con el mismo usuario que tengan dentro de sus sistemas, un Active Directory dentro con el mismo usuario de Teams o con el mismo usuario que tienen de OneLogin, de ahí hasta usuario y contraseña básico. Es decir, o un protocolo de que te llegue con la contraseña directamente a tu correo para poder entrar. Es decir, los niveles de seguridad son el cliente normalmente el que lo elige. Sí, aunque nosotros nuestros mínimos... Al final tenéis clientes repartidos por todo el mundo, distintas industrias y diferentes países y diferentes protocolos al final también en cada país, ¿no? Me imagino que también se deben de regir un poco por su legislación. La más estricta es la europea, con lo cual una vez estás en la europea y cumples toda la Ley Orgánica de Protección de Datos Europea y cumples todos los niveles de seguridad y protección que la Unión Europea tiene, volver para atrás y ir a Estados Unidos o Latinoamérica o África. O sea, nosotros siempre aplicamos a todos nuestros clientes las mismas políticas que tenemos en la Unión Europea, con lo cual ellos están más protegidos todavía que lo que normalmente obtienen de otras soluciones de otros países. Eso es importante y sobre todo cuéntanos en las empresas cuando le ofrecéis las soluciones que necesitan para sus negocios, ¿cómo vosotros os anticipáis a sus necesidades? ¿Cómo mejoráis esos procesos para que puedan vender más? Porque ahora con la alta competitividad que hay en el mercado, ¿cómo os anticipáis vosotros? Tú piensas, primero es productividad. ¿Vale? Que yo creo que es una palabra que está demasiado de moda, pero poco gente realmente la aplica de verdad. Nuestro primer objetivo es darle más productividad a la persona porque liberamos a las personas de hacer ciertas tareas que son demasiado rutinarias. Entonces, a partir de ahí tienes un recurso dentro de tu empresa que lo que debes de hacer es utilizarlo realmente en ver cómo mejorar esa calidad del producto, mejorar esos costes de producción o intentar vender ese producto en otros mercados. Es decir, creo que esa es la primera y principal y la que más podríamos resaltar porque nosotros no ayudamos a vender, el cliente es el que realmente vende su producto cumpliendo unas normativas y dándole una garantía de seguridad a sus clientes. Entonces nosotros le podemos dar esa garantía de seguridad al cliente sabiendo que todos los datos han sido certificados, que toda la información que se ha recogido. Entonces, si ellos quisieran, nosotros podríamos ser una plataforma a la que compartir pues, todas las auditorías de calidad que han hecho y que han revisado de su propia planta. Yo siempre digo que la gente cuando habla de las normativas de calidad o normas de seguridad, lo primero que hace es otra legislación que tengo que cumplir y que realmente... yo tenía ese pensamiento al principio, pero cuando me di cuenta realmente de la cantidad de dinero que puedes ahorrar verificando, por ejemplo, las albaranes que recepcionas y certificando que es lo mismo que te facturan, cuando lo que puedes ahorrar también viendo que exactamente que el nivel de producción, los controles de calidad los hemos hecho en vez de cada 1000, lo hemos hecho cada 500 y hemos hecho un control rápido porque ya no tenemos que hacerlo y que realmente revisamos que hay una discrepancia de un parámetro que a lo mejor es simplemente un molde que hay que volver a ajustar o hay una máquina que está fallando, detectar, por ejemplo, y hacer un control de mantenimiento preventivo y que no sea todo reactivo, hace que, bueno, tengas menos reparaciones, que son normalmente las costosas. Todo eso va contra la cuenta de resultados. Todo lo que te acabo de decir, al final, si tú mejoras tu eficiencia y tu productividad, lo que estás mejorando es tu EBITDA final, que es lo importante. Quizá a lo mejor no vendas más porque tienes un equipo comercial o porque tu capacidad no es para poder vender más, pero sí que bajas costes y lo que haces es mejorar tu productividad, que al final lo que queremos es tener un EBITDA positivo. ¿Y cómo crees, César, que en todas estas herramientas que utilizas para mejorar la productividad ha tenido que ver la introducción de la inteligencia artificial para mejorar esos procesos? ¿Puede aumentar en las organizaciones? ¿Se está aplicando en las industrias de nuestro territorio?
Se está aplicando muy poco. Yo creo que, y poco voy a ser benévolo por decirlo así, pero creo que la verdad es que hay un poco de miedo todavía, pero la inteligencia artificial va a suponer un antes y un después en lo que se refiere a la instalación de aplicaciones. Piensa que llevamos 28 años trabajando con Excel, 28 años trabajando con Excel y con sus mejoras. Y tú podrías contar con los dedos de tu mano cuántos expertos realmente conoces en Excel. Es más, Microsoft dice que la media de lo que la gente que utiliza diariamente el Excel, de las funcionalidades de la que tiene el Excel conocen, es el 4%. Es decir, hay un 96% que no se conoce. Con inteligencia artificial esto podría llegar a un 98%. ¿Por qué? Pues porque le hablamos. O sea, empezamos a trabajar con herramientas o empezamos a trabajar con aplicaciones hablándole. Antes te hablaba de la barrera que hay entre la persona y la tecnología. Pues yo creo que ChatGPT la ha roto y la ha destrozado. Porque al final tú entras en ChatGPT y no hay que saber nada. Simplemente tienes que preguntar y automáticamente te responde. Es por eso que se han conseguido las cifras que ha conseguido. ChatGPT ha conseguido 1 millón de usuarios en 5 días. Cuando Instagram lo consiguió en 2 meses y medio. Y 10 millones de usuarios en un mes. Eso quiere decir que algo sencillo tiene. ¿Y el sencillo qué es? Una interfaz fácil, que la entiende todo el mundo, que inmediatamente obtiene resultados, sean buenos o no porque haya preguntado bien o no, pero enseguida inmediatamente tiene resultados y el choque entre la tecnología y la persona es casi nulo. O sea, es más el miedo de, ostras, lo que me está respondiendo esto y esto puede ser que sea verdad, que más que nada que la cantidad de cosas que tengo que aprender para poder usarla. ¿Y qué tipo de información es la importante para un chat GPT que ahora se está utilizando tanto? Cuéntanos en realidad qué es lo que quieren las empresas utilizando esa herramienta, qué resultados quieren obtener. Bueno, la verdad, mira, primero, ChatGPT lo único que nos hace, o lo primero que nos hace según estudios del MIT, es muchísimo más productivos, hasta un 37% más productivos. Esos son 2 días más a la semana de trabajo, para una persona que pueda estar haciendo redacción de documentos de venta, análisis de datos de recursos humanos o análisis de datos de cualquier tipo, o incluso de facturación y ventas. Es decir, al final eso es lo primero. No ChatGPT, sino la inteligencia artificial. Es así, cualquiera de las aplicaciones que utilicemos, nosotros la utilizamos diariamente para casi todo, te lo digo sinceramente. Para generar bocetos, para generar prototipos, para traducir vídeos, que automáticamente yo tengo vídeos míos traducidos a holandés cuando yo no sé ni una palabra, bueno, muy pocas palabras de holandés. Y así, una detrás de otra. Y creo que en las empresas se empieza por eliminar primero el brainstorming, esa hoja en blanco, que cuando tienes que arrancar dices, ¿y ahora qué hago? Me han encargado, tengo que hacer una subvención, tengo que escribir de algo, tengo que preparar un nuevo plan de ventas, tal. Esa hoja en blanco en la que todos nos hemos enfrentado y que siempre es una barrera grande de arrancar, ChatGPT te la elimina en segundos. Empiezas a preguntar, le asignas un rol, le dices quiero que me actúes de esta manera, quiero que me ayudes a trabajar con esto, estas son las ideas que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Cuanto más largo sea el prompt o lo que le escribes a la inteligencia artificial, mejor será el resultado. Cuanto más acotes la información, mejor. Entonces nosotros estamos desarrollando incluso ahora un ChatGPT interno para las propias empresas, preguntarle a sus propios datos. Es decir, si ya tienes dos datos estructurados, podrías ir en el coche hablando con en este caso la aplicación, diciéndole, oye, ¿cuánto hemos vendido ayer? ¿Cuáles son las órdenes de producción que quedan por producir? ¿En qué estado está esta orden de producción? ¿Cuántos productos salieron ayer? Claro, eso si lo piensas es hiperproducticvidad para una persona que tenga que viajar. Ayuda a mejorar y tomar decisiones al final a la hora de escoger un determinado producto o escoger un determinado también proveedor, cliente y sobre todo el mejorar al final. Al final lo que se trata es mejorar, productividad, pero sobre todo lo más importante es interpretar al final y lo mejor que se adapta a cada empresa, porque no vamos a seguir tampoco los formatos de una máquina, ¿no? En eso estarás de acuerdo, ¿no? Así es. Bueno, a ver, el formato de la máquina se está adaptando al humano, ¿eh? O sea, la máquina no es tan máquina. Piensa que es más humano de lo que nos pensamos, ¿eh? Y a veces los resultados que nos da son bastante sorprendentes. Y más lo que está por venir. Sí. Bueno, si te parece, te queríamos hacer una pregunta así a nivel general, que lo hemos realizado en todos los podcasts. ¿Qué significa para ti la formación profesional en cuanto a tu área, a tu materia, Big Data, si se podría aplicar? Para mí la base. Es decir, yo creo que la formación profesional en España está, pues ¿cómo te diría yo?
demasiado castigada o demasiado mal vista, cuando realmente a mí, principalmente, yo vengo de la formación profesional. O sea, yo estoy donde estoy gracias a la formación profesional, gracias que yo no podía entrar a la carrera, el instituto fui fracaso, llegué a la formación profesional y fui uno de los segundo o tercero expediente de la Comunidad Valenciana. Entonces, realmente vi que lo que me gustaba con la formación profesional podía llegar a conseguirlo. Entonces, eso es lo primero. Y si te digo la verdad, para mí la base es la formación profesional. Nosotros aquí en la empresa ahora mismo, gente que haya pasado por formación profesional y que no tenga carrera, te podría decir que es más del 40%. Y que hoy, a día de hoy, tenemos 5 alumnos de formación profesional en prácticas que van a entrar ahora en marzo. Y para mí es que es la base. O sea, realmente creo que yo espero que mi hijo estudie en formación profesional antes que irse a la carrera. Y lo espero, te lo digo con muchísima franqueza, porque creo que el instituto puede servir si tienes muchísimo de las cosas claras. La formación profesional te puede ayudar muchísimo para, encaminarte a una pasión o a algo que te guste, y a partir de ahí, si quieres hacer la carrera, perfecto. Pero es que en el sector en el que estamos nosotros, alguien que sea autodidacta y que haga una carrera, un curso de formación profesional dentro de cualquiera de los módulos que hay en Batoy, cerca aquí en Alcoy, es una maravilla. O sea, o finanzas, o sea, administración y finanzas también. Clara viene de módulo de administración y finanzas, Nati también viene. Es decir, es que es una maravilla para nosotros. Justo las dos familias profesionales que has dicho, Administración y Gestión Informática, han ampliado en cuanto a oferta formativa muchísimo, y los conocimientos prácticos que se obtiene, y es lo que tú dices, tienes una visión más amplia en cuanto a en la empresa, a ver en qué eres bueno, en qué te desenvuelves bien, y si luego quieres ampliar los conocimientos, siempre tienes la opción de optar a una carrera profesional. Hay que explicarles muy bien esto a los padres. Los padres tienen que ver que la formación profesional como una de las mejores salidas para cualquier persona que todavía, y es que es así, con un niño con 16 años, todavía no sabe lo que quiere hacer. Y es demasiado pronto para meterse o decidir qué carrera va a realizar. Y eso me pasó a mí. Yo empecé a estudiarlo. Hipotecar tu futuro. Claro, yo empecé a estudiarlo 24 años y tuve que hacer prueba de acceso, accedí y realmente doy gracias a todos los profesores que tuve en Batoy, porque muchos de ellos me hicieron amar esta profesión. Y fue gracias a la FP, cuando yo venía del instituto bastante rebotado. Te inspiraron, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, porque también vieron en ti unas ciertas habilidades y unas destrezas que al final... Mira, yo no hubiera dado un duro por mí. Si lo miro ahora atrás, yo no hubiera dado un duro por mí. Mi padre me dijo, ves, estudia, y si crees que eso es lo que te gusta, pero no puedes dejarte de trabajar. Y cuando vi las notas, mis propias notas, dije, ostras, pues parece que esto sí que es lo que se me da bien. Y yo creo que la formación profesional va a ayudar a muchísima gente. Además, que nos faltan profesiones. Creo que nos falta mucha más gente en formación profesional, y tenemos que hacer que, sobre todo padres y niños, vean la formación profesional como una oportunidad de oro. Muy bien, bueno, ahí hay una educación ahí muy didáctica entre padres, alumnos, profesores, empresa. Ahí tiene que haber una conexión y una comunicación, y sobre todo ver la utilidad real que tiene para ahora y para el futuro, con todas las aplicaciones que estás comentando, las que utilizas en tu empresa, las herramientas. Y bueno, si quieres comentarnos alguna cosa más, aportar algún dato más. No, yo simplemente daros las gracias por la entrevista. Intentamos explicar empezamos a llegar a todo el mundo desde aquí, desde IBI, con muchas ganas. Y si alguien está haciendo un módulo, le gusta la informática, le gusta... ¿Te animas desde aquí? Claro, que nos llame, que venga, que nos envíe el currículum, que nosotros siempre estamos buscando gente y ampliar para el equipo. Ya somos 32 en los que somos ahora, y seguiremos creciendo. Muchísimas gracias, César, por este espacio. Muchísimas gracias. César Iristrace utiliza la herramienta digital y facilita la formación y la optimización en todos sus datos, y ayuda sobre todo a las empresas a crecer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Chao.